Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues a la hora de comenzar una nueva entrega de estos perfiles valdepeñeros, un nuevo capítulo, nos hemos venido a la UNED, circunstancia que ya de antemano agradecemos a la dirección y el personal del centro que nos permita ofrecerles durante esta semana, como se ha venido anunciando, el perfil que protagoniza Pedro Jesús Jaramillo Santos, vinculado por prácticamente toda su vida con la docencia, también aquí en la UNED, y quizás recuerden su paso amplio por el Colegio Jesús Castillo, entre otros. Y vamos a hablar pues de cuándo llega a Valdepeñas, de su nacimiento, de su trayectoria y, en definitiva, pues que esta semana, como ya he comentado, es el protagonista de los perfiles valdepeñeros, circunstancia que también le agradecemos a Pedro Jesús Jaramillo Santos. Pedro, muchas gracias por querer formar parte de estos perfiles valdepeñeros. Ya te ha tocado porque yo creo que es merecido el que ocupes un lugar. Bueno, yo no creo que sea para tanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a repasar un poquito pues, la vida de Pedro Jesús. Nacido en Torre de Juan Abad. ¿Tu familia, Pedro, procede de allí? Todos. 14 apellidos torreños, mínimo, le he hecho yo mínimo. ¿Has hecho alguna genealogía? No he hecho algo genealógico, pero sí, los apellidos son torreños. Y es una tierra con la que pues yo tengo mucho cariño, tengo mucha vinculación, no solo emocionalmente, sino también de arraigo, ahora que está tan de moda esta palabra, de arraigo, que la verdad es que me he sentido muy bien. He vivido allí por temporadas, pero es un sitio que merece la pena. Sí, merece la pena. ¿Qué destacarías? A ver, si tuvieras que vender, como dicen aquí en Valdepeña, vamos a vender Valdepeña, si tuvieras que vender Torre de Juan Abad, antes de entrar en detalle, venga, ¿qué destacaría? ¿Qué nos convencerías tú para que estuviéramos allí en la Torre de Juan Abad? A ver. Bueno, aparte del patrimonio, sobre todo la gente. La gente. Sí. Su gente. Y por supuesto que estamos en un territorio, el Campo de Montiel, con todo su encanto, con todas sus maravillas. Parece un territorio ahora totalmente despoblado, pero a mí es un sitio que me encanta, me enamora. Luego tenemos también un poco el buque insignia del órgano, ¿no? Hombre, el órgano histórico. Está también el retablo, que es una preciosidad, la ermita, la casa de Quevedo. Aparte, como te decía, aparte el patrimonio, que no he querido entrar en más detalles, la verdad es que es un sitio encantador. Bueno, pues allí naces, porque allí vivían tus padres. Lo único, Pedro, que con 4 años más o menos, tus padres deciden buscar pues una mejor forma de vida, buscarse también, bueno, pues el sustento, y deciden emigrar a Madrid, algo que quizá en esa época pues era un poco habitual, ¿no? Si no era Madrid, a otros sitios también. Sí, la verdad es que la emigración en la Torre y se puede extender a todo el Campo de Montiel, pues ha sido muy fuerte durante determinados años, sobre todo en los años 60, 70.
Y fuimos a Madrid, una etapa corta, mi padre salió, trabajó en ¿Por qué Ciudad Real, deciden ir a Madrid tus padres? Pues serían jóvenes, claro, tú tenías 4 años. donde había trabajo. ¿Allí les proponen algo o a Sí, través sí, de allí algún familiar, un conocido? Eso, a través de un familiar, pues le proponen un trabajo allí. Y al poco tiempo le proponen otro en Ciudad Real. Y ante la disyuntiva, pues ya volvimos a Ciudad Deciden Real. acercarse un poquito más a la tierra. En Madrid, tú como natural, si estuviste, ¿cuánto tiempo? Nada, muy pocos años. Muy poquitos. pocos años. Ni siquiera diríamos que te dio tiempo de ir al colegio. No, tampoco, Nada. nada. Y los recuerdos son vagos, Vagos o prácticamente nulos. nulos. ¿Tus padres a qué se dedicaron allí en Madrid, la estancia que Mi tuvieron? padre trabajó allí en lo que pudo y estuvo una temporada, pues trabajó en los autobuses. Y luego ya en Ciudad La Real... línea de autobuses Sí, de la Madrid, línea de la MT, metropolitana, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego ya en Ciudad Real, pues empezó a trabajar... Venirse a Ciudad Real es porque le ofrecieron algo mejor, Sí, bueno, algo mejor no, algo más cerca. algo más cerca. Porque quieras que no, por lo que me estás contando, se ve que echaban en falta la tierra. Sí. Es que la Pues tierra... claro, ahí se quedaría mucha gente vuestra, de la familia. Claro, me ahí se refiero. quedó mucha familia. Porque vosotros, ¿cuántos hermanos sois? Nosotros somos dos. 2. ¿Y el hermano o hermana es mayor que tú? Es más pequeña que yo, Es se más llama pequeña. Carmen. Y cuando tus padres se van allí, también Carmen se va con vosotros. Claro. Ya, o sea que también había nacido ya en Torre Juan Abad, No, mi hermana nació luego ya en Ciudad Real. en Ciudad Real. O sea que a Madrid os vais los 3, diríamos. Sí. Vale. Y luego en Ciudad Real se aumenta la familia con la llegada de tu hermana Carmen. Y entonces en Ciudad Real le ofrecen algo más interesante y, como tú dices, más cercano, porque la familia, como te decía Pedro, seguiría buena parte, no sé si tus abuelos, tus tíos, Sí, tus primos, prácticamente en la Torre, toda la familia en Torre de Juan Abad. en Torre de Juan Abad. Sí, porque los apellidos Jaramillo, Santos son típicos de Torre de Juan Abad. Sí, están bien arraigados ahí en las raíces torreñas. Torreñas. Bueno, pues llegada a Ciudad Real, ya te pilla con unos 6 años aproximadamente. Sí, unos 5 años aproximadamente. Sí, ella ya empiezo a ir al colegio. ¿Ahí qué colegio empiezas a ir? Pues ¿Antes del no te lo vas a seminario? creer, pero el primer colegio donde yo estuve fue el colegio de San José, que era todo de chicas. Ah, sí. Recuerdo que el único chico que había en las clases infantiles era yo, o sea que... ¿Y eso? Pues curiosidades, cosas, no, digamos, Circunstancias. cosas que pasan. Y que a lo mejor estaba cercano a tu casa. Sí, donde estaba vivíais. cerquita de casa y... Te hicieron había ahí plaza un hueco. Hicieron ahí un huequecillo, es decir, una excepción, Y ahí por ahí entré. y Y luego ya toda ya mi carrera, los estudios, ya en el instituto, ya el colegio en La Aneja, en Ciudad Real, y en ¿Qué instituto? San Juan de Ávila. San Juan de Ávila. ¿Y el colegio, has dicho? La Aneja, La Aneja. que está en la Ronda. Sí, sí, creo que sí, lo conoces. Sí. ¿Y cuándo surge la posibilidad o la llegada al seminario? Bueno, la llegada al seminario yo me la planteo cuando termino la EGB, que estamos hablando de tiempo... O sea, ¿del colegio de La Aneja? Sí, ¿O de del San Juan de colegio Ávila? No, de La Aneja. Y primero y segundo de bachillerato lo hice en el seminario. Sí. ¿Por qué motivo? Bueno, pues yo recibí una llamada de Dios, yo quería ser sacerdote, pero la llamada no fue muy fuerte. Y en segundo de bachillerato pues lo dejé. Yo vi que eso no era lo mío y era sin sentido seguir engañándome y siguiendo estudiando algo que no realmente no, Sí, no me llenaba. Tú llegaste a la conclusión, Pedro, que no estabas encaminado para los designios de Dios en el sentido de ministro de la Iglesia. Exactamente, sí. ¿Y allí tuvo que ver algo Pedro Jaramillo? Hombre, claro, ahí tuvo mucho que ver. ¿Porque era el rector entonces o qué era? No, Pedro ¿Vicario? Jaramillo daba clases en Era el formador. seminario, sí, pero daba clases, Pedro Jaramillo daba clase a los que estaban ya estudiando teología. Sí, o sea que eran ya los seminaristas, diríamos, de... Sí, ya lo que están ya casi terminando. previo al cantar misa. ¿Qué tipo de vinculación familiar te une con Pedro Jaramillo? Es mi tío, Tu tío, carnal, sí, hermano de mi padre. o sea, hermano de tu padre, ya ves. Que sería muy joven, como natural, cuando estaba en la torre,
al seminario y tal. ¿Tú recuerdas algo de eso? No. No, prácticamente. Tú ya la has conocido de sí, cura. ya de sacerdote. De sacerdote allí en el... De todas maneras, Pedro, por hacer un poquito de repaso, ¿qué recuerdos tienes del seminario? Bueno, pues Porque a ver... aunque no fuera el camino que tú pensabas y que Dios te había preparado inicialmente, pero bueno, allí pasarías un par de años, pienso yo, que con recuerdos positivos. Sí, sobre todo yo siempre me quedo de los sitios, siempre hay algo bueno por donde pasa, que son las personas. Ya. Y la verdad es que, aunque la formación fue muy dura, porque me costó mucho, me costaba mucho sacar el curso, el nivel era muy alto. Muy alto, muy exigente. Muy exigente, Sí, porque pero... querían que salían formados muy bien. Muy bien formados. Los sacerdotes. Sí. futuros. Pero bien, bueno, bien. ¿Y por qué estás esos 2 años y ya decides, por eso que has dicho, porque viste que no iba a ser tu camino? Eso es. Yo vi que esto no era para mí, y lo que te he comentado antes, es decir, me pareció absurdo en ese momento continuar algo en lo que... Joder, ¿Y cómo lo asume tu tío? Bien, a ver, Bien. es una decisión muy las personal. decisiones personales. ¿Qué años tenías por entonces? Yo quedo en el número, 16 sí, o por 15, ahí, 16 años, una cosa así por ahí. ¿Y tus incluso padres bachillerato. tampoco te vieron mal el que dejaras el seminario? A ver, no, mis padres tenían mucha ilusión y Claro, todo esto, ya me imagino. pero... Si su hermano de tu padre, Pedro, sacerdote de... Hombre, y además que iba a seguir la saga familiar, Claro. el apellido iba a continuar dentro Por- de la iglesia y eso. Es que anteriormente también hay sacerdotes, antes de Pedro. Sí, tuve una tía también que murió, que es monja, hermana de Pedro. De Pedro. Y hermana de mi padre, claro. Claro. O sea, fíjate, tu padre, una hermana monja y otro Sí, hermano mi sacerdote. familia ha sido siempre muy religiosa y lo sigue siendo, claro. Claro. Y bueno, pues terminas tu paso por allí, que dices que sacaste buenas consecuencias Sí. del trato con la gente, de los que estaban allí contigo. ¿Recuerdas algún profesor que tuvieras en el seminario? Pues así, vagamente. De que luego, bueno, pues habrás estado destinado por la provincia, supongo. Pero no, compañeros sí, profesores. compañeros sí, profesores, recuerdas. sí, compañeros sí, pero de aquella promoción se ordenaron muy pocos. Pero erais muchos, Éramos bastantes. pasa que se ordenaron muy pocos. Éramos bastantes. Por entonces el seminario no es como ahora. Ahora. Que tienen ahora un déficit de Sí, vocación de bastante vocación, importante. efectivamente. Entonces sí, el seminario sí funcionaba muy bien. Yo creo que en el grupo que estábamos nosotros estaríamos a lo mejor 30 o 30 y tantos. Curso, ¿eh? En el curso. Curso. O sea que luego varios cursos, pues sí había... De todas maneras, Pedro de Jesús Jaramillo, no te arrepientes de haber pasado por el No. seminario esos 2 años. No. Porque algo te aportaría, que duda cabe. Por supuesto, me inculcaron unos valores que, joder, yo siempre agradezco. Sean cristianos o no. Sí, porque el cristianismo no solo es la doctrina, también los valores que Humano. en teoría predica, ¿sabes? Claro, los valores humanos. Exactamente. Y bueno, pues nada, el paso por el seminario, que estaría donde está ahora, en la carretera Portuna. Sí. ¿Que ibas y venías o estabas allí No, ya interno? vivíamos allí. Yo estaba interno. Digo, ibas y venías a tu casa, No, interno. estabas interno. Sí. Vale. Y cuando terminas, Pedro, tu paso por el seminario, te incorporas al Instituto San Juan de Ávila para terminar Ya, la EGB o No, pero ya terminé el bachillerato. bachillerato. Y luego ya de ahí pues surgió la disyuntiva qué hacer cuando terminaba. Recuerdas que entonces era hasta COU. Hiciste sexto de bachiller y... No, entonces no, era primero, segundo y tercero, luego COU y luego ya la universidad. Ya, Y ahí me planteé qué hacer, ¿qué hacer? Una vez que concluyes el COU. el COU. Yo quería hacer periodismo, era mi pasión, algo que me... ¿Por qué? Pues yo qué sé, me llamaba muchísimo la atención. Pero a ti particularmente, no porque tuvieras una referencia de alguien en No, concreto. no tenía nada en concreto. Sino que tú estabas interesado en ser periodista. Sí, interesado no, convencido. Convencido. Sí. Quizá tu forma de ser habría sido o era uno de los objetivos o una de las circunstancias que
te empujaban a ser periodista, ¿no? Porque claro, es un hombre abierto o tal, con buen humor y que sabe hacer las cosas Sí, bien sí. y comunicar bien, y dijiste, pues el Esto es periodismo. lo mío. Esto es lo mío. Participé también en alguna revista de magisterio y tal, y escribía y no se me daba mal. A ver, nunca se me han dado las cosas demasiado bien, pero no se me daba mal y me llamó mucho la atención. Luego, por tú le decías a circunstancias, tus padres que querías Sí. estudiar periodismo. lo que pasa, las circunstancias económicas de entonces, mi familia, la beca que... Periodismo no se podía estudiar en Ciudad Real. No se podía hacer aquella en Ciudad época. Real, así que opción, pues magisterio, Magisterio. Como segunda opción. segunda opción. Y bueno, pues el magisterio, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Dónde? Allí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Claro, en la escuela de magisterio, En la allí. escuela de magisterio. También en la ronda. Fíjate que mi entorno estudiantil, el recorrido es corto. ¿Y fue de las primeras promociones o ya existía mucho No, la ya escuela de había, magisterio? pero nosotros fuimos, sí, no, había promociones ya de antes, pero fuimos de las primeras, sí. Y, a ver, no era una carrera que a mí me agradaba en exceso, Ya. pero poco a poco pues fui participando en actividades, hacíamos prácticas y la verdad es que me enganchó. Y ha sido el motivo de mi vida. Y siempre digo que he tenido la suerte de trabajar en algo que me ha gustado mucho, que me ha apasionado, que he disfrutado. Y para mí no ha sido trabajar. Yo todos los días que iba al colegio iba con una ilusión, con unas ganas, Como el primer día. como el primer día. Es decir, que entonces no estarás muy arrepentido No, de no haber cursado periodismo. no. Porque Esto- no tiene nada que ver. Nada, en absoluto. En absoluto. Pero la verdad es que me ha llenado totalmente. He tenido, vamos, la satisfacción de disfrutar con lo que hago. Y eso muchas veces no es fácil decirlo. Tu primer destino, Mi primer destino interino fue Malagón. Malagón. Entonces estaba trabajando, que te lo comenté, de vendedor ambulante, buscándome la vida con lo que fuera. ¿Y cómo surgió lo de vendedor ambulante? Terminé la mili y pues estaba Que en ahora casa. hablaremos de la mili. Mi ¿Tú padre- te fuiste a la mili, Pedro, después de concluir magisterio? Sí, yo terminé magisterio, pedí O sea, la, ¿pediste las prórrogas? prórrogas. Sí. Y te vas a la mili. Voy a la mili. ¿Y en la mili dónde te corresponde? Me corresponde la brigada paracaidista. Juras bandera en Alcantarilla. Juro bandera en Alcantarilla y luego Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. Y ahí haces pues otro año por ahí. 1 año y 2 meses. creo Entre que unas hice. cosas y otras. Sí, Ya. Y fue muy duro, fue muy duro. porque es un cuerpo de élite, Mucho, claro. mucho. Fue muy duro. Sobre todo me afectó mucho, a ver, psicológicamente. ¿Sí? Sí. Físicamente, Y eso que tú, diremos, que una persona que es muy extrovertida Sí, y sí, que en el ejército sabes plantear allí, pero claro, ¿qué cometido te dieron? bueno, yo estaba Porque en tú la... ya eras maestro. Claro, yo era maestro y me metieron en la oficina técnica y daba clases de lo que se llamaba entonces extensión educativa, algo así se llamaba, no recuerdo. Sí, para Y por la las gente tardes, que que no tenía graduado, claro, tal. o incluso analfabetos. Sí, hay gente que todavía, ahí enseña a leer, a escribir, fíjate, es increíble. ¿sabes? De alguna manera, bueno, aunque no estaba muy a gusto por vestir el uniforme, pero sí estabas haciendo una cosa que te Sí, gusta. la verdad es que sí, y muy contento en ese sentido, ¿eh? Porque me sorprendió mucho la cantidad de gente que no sabía leer ni escribir. Vaya. Estamos Que a lo hablando mejor del la primera año... vez que salían de su Sí, sí, la casa. primera vez que salían de su casa. Estamos hablando de los años, yo qué sé, espérate a ver, que 63, pues 80, principios de los 80, cosas así. Sorprendentemente. Sí, porque ya habías pedido la prórroga. Sí, sí, Y o por sea, eso te compraste después. claro, y lo que ya me compré después. Y te licencias, vuelves a Ciudad Real Vuelo cierre. y dices, pues ahora mientras me salga trabajo, de vendedor ambulante. Mi padre trabajaba en la fábrica de quesos y entonces, pues, a través de mi padre dice, oye, que están buscando, y digo, pues ya está, A los mercadillos. a los mercadillos. ¿Y te recorriste muchos sitios de la provincia? La persona que, bueno, que en teoría me contrató, se movía por la zona de Almadén, Aldea del Llano. Rey, Puerto Llano, Sí, Almodóvar. Avenojas, pues cada día íbamos a un sitio a un diferente. sitio, claro. Así que, y vendíamos de todo, desde bacalao hasta bragas de señora de cuello alto. O sea que, O sea que...
¿Y cuánto tiempo dura esa etapa? Pues yo me presenté a las oposiciones. Mientras tanto, vas preparando Yo iba oposiciones. estudiando, claro. Y al año siguiente me presenté a las oposiciones, se me dieron bien. Y nada, trabajando con este hombre, me llaman por teléfono, entonces no había móviles, Claro. a través del ayuntamiento, ahí bueno, funcionó hasta incluso la policía local. Y Sí, todo. era lógico en aquella época. Y nada, están trabajando con él, me llamaron y al día siguiente me dieron una interinidad en Malagón. Así que, fíjate, de un día para otro me cambió la vida. Dejaste al vendedor de mercadillos ambulantes. Abandoné el mundo mercantil con todo su Oye, nombre. pero eso también a lo mejor no es que te beneficiara, sino que a lo mejor también te proporcionó otra sabiduría popular. Total. Yo siempre digo que en tu vida, todas las experiencias de tu vida, todo lo que has vivido, sea bueno, sea malo, sea regular, de todo se aprende y de todo sacas siempre algo bueno, algo positivo. Y todo te enseña. Claro. Lo que pasa es que hay que tener la actitud, la vista y el corazón para decir, de esto también puedo aprender. Claro que sí. Solamente el contacto con mujeres, Bueno, principalmente, yo me lo pasaba, ¿no? Sería me pasé de los pueblos que visitaba y Sí. las anécdotas que tengas y Ahí tenemos anécdotas de todo. los mercadillos, bueno, eso es una... Estamos hablando de un mundo mercantil de alto nivel, ¿eh? Sí. Sí, de comercio, no te voy a decir internacional, pero nacional de alto nivel. ¿Sabes? Nosotros nos movíamos ya en otra dimensión. O sea, que era ya de unas características de, como tú dices, de alto nivel y que, bueno, pues no era el clásico puesto de, yo qué sé, de fruta. No, teníamos metros de... Sí. Mostrador. Una experiencia muy buena. ¿Qué yo la duró? recuerdo con mucho cariño, ¿eh? ¿Y cuánto duró, Pedro? Pues esto duró poquito, Poquito. porque ya me puse a estudiar, a preparar la oposición Y te llaman de Malagón, Llaman para irte a Malagón. a Te irme a llaman Malagón. de la delegación provincial y te dirían que si estás interesado, mañana Mañana te incorporas. Te incorporas a Malagón. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis, si te parece. Esta semana Pedro Jesús Jaramillo Santos está protagonizando el perfil valdepeñero que habíamos concertado con él hace algún tiempo, pero que ya ha llegado la oportunidad. Nos está contando cosas muy interesantes. ¿Te parece, Pedro, que enlacemos ya la segunda parte con tus destinos que has tenido arrancando desde Malagón? Venga, arrancamos desde Malagón. Pues ya está, de Málaga a Malagón. En breve estamos con todos ustedes. Pues ya estamos de nuevo con todos ustedes, segunda parte de este perfil que protagoniza Pedro Jesús Jaramillo Santos. Estamos en la UNED, ya lo hemos dicho al principio, y reiteramos el agradecimiento. Hemos cambiado un poquito el escenario, ahora estamos aquí rodeados de sabiduría, porque ya me dirán el despliegue de publicaciones que tenemos aquí de libros. Bueno, habíamos convenido, antes de hacer este breve paréntesis, que Pedro Jesús Jaramillo Santos recibe la llamada para una plaza de interino en un colegio de Malagón. Y no te lo piensas, claro. Nada. Dejas los quesos y Todo, alto standing y la braga berenjena y y el lo tema. que hiciera falta. El tema del alto mercado que hablamos antes y me voy a Malagón, sí. ¿Y a qué colegio? Bueno, en el colegio no lo recuerdo así, el nombre no El lo nombre, recuerdo yo ahora mismo. No recuerdas. Pero bueno, ahí estuve nada, me parece que fueron 15 días. Ah, Y- sí, poquito, ¿no? Sustituyendo, interino. Sí.
Sí, bueno, pero podía haberse prolongado un embarazo de No, alguna compañera. 15 o algo. días, y de ahí a otro sitio, y luego a otro sitio, estuve todo el año dando tumbos. O sea, ese curso hiciste más kilómetros que los baúles de Más la que los de Piquero. Medana, sí, Sí. total. ¿Y eran cercanos en el...? Había de todo, Había de todo. de Maragón, cerca de Puerto Llano, yo de todo. ¿Conducías ya? Sí, ya me saqué el carnet ya. Menos Y mal. heredé el coche de mi padre, una joya que no he tenido coche más duro, que es un 127. Joder, Eso de la era época. Ibas con tu 127... para arriba, para abajo y ya está. y a dar clase. Y a dar clases. A ver, la experiencia de... Porque te pillas, habías hecho la 1000 y tal, a lo mejor con 25, 26 Sí, años. o 20, me parece que tenía yo 24. 24. cuando empecé, porque Profesor jovencito, que llega a Malagón y bueno, que a ver, ¿cómo lidiaste aquello? Bueno, pues aquello te das cuenta en realidad de que es igual que el carnet de conducir, que en realidad lo que has estudiado no te sirve cuando vas a la práctica. Claro. Y entonces ahí me tocó otra vez volver, o no volver, sino empezar a aprender didáctica, aprender cómo se da una clase. Porque en realidad la teoría no te deja pozos. En realidad lo que te hace práctico, lo que te hace un profesional es la práctica diaria. El día a empezar día. prácticamente desde cero. El día a día. Bueno, sigues preparándote oposiciones, me Sigo imagino, preparando posiciones, mientras das clases. un año, otro año, pero me quedaba muy bien, entonces salían pocas plazas, me quedaba muy bien en la lista y siempre no me faltó trabajo. Y al año siguiente ya, pues ya decido trasladarme al campo de Montiel, siempre de interino, y ahí pues como tenían mis padres casa, pues fenomenal. ¿Y dónde, al referirte, Pedro, al campo de Montiel, dónde en concreto, qué destinos has tenido en el campo de Montiel? Buah, el campo de Montiel yo creo que me queda un poco el pueblo por pasar por allí de interino, porque estuve en La Puebla, Terrinches, Albaladejo, Almedina, prácticamente de todos. ¿Cómo se vivía por aquel entonces allí? Se vivía muy bien. ¿Qué niños y niñas te encontrabas y los Entonces, padres? fíjate, es curioso que entonces el número de alumnos era muy elevado. Claro, porque había muchos nacimientos. Muchos. Y había muchos niños, eran centros completos. Luego, fíjate, es increíble, ¿eh? Cómo ha ido perdiéndose población. Claro. Hablamos de la España vaciada, pero el campo de Montiel ha ido perdiendo mucha población en realidad pocos años, a lo mejor en 30 años. Sí, claro. Ha perdido mucha población. La emigración, entre que la gente joven emigra, que ya no hay nacimientos nuevos, o al menos que algún matrimonio se traslada allí porque le tenga una oferta de trabajo muy interesante y demás, pues la verdad es que sí, que es una pena. Yo no sé dónde esté la solución. Bueno, y terminas tu periplo por los campos de Montiel, Pedro, y ya sacas la oposición. En esos años, pues saco la oposición. Uh-huh. Y después de la oposición estuve 2 años en Villamanrique. Villamanrique, ya con plaza en propiedad. Ya con plaza en propiedad, 2 años en Cócer. Que te he dicho que no me ha faltado en el campo de Montiel. No me ha Pero faltado ya ningún cambiaste pueblo. de coche con el 127. No, seguía con el 127. ¿Seguías con el 127? Sí, es una joya, eso no es un coche, eso es una nave espacial. Y de ahí ya, pues, ya decidimos, bueno, casé, mi hijo ya era pequeño, y decidimos venirnos a Valdepeñas. A Valdepeñas. Y aquí yo pedí destino. En todo este trapicheo, apruebo por educación física. O sea, sacas una plaza en propiedad por educación física. Una especialidad que entonces en las escuelas de magisterio no existía. Entonces la especialización la hice a base de cursos. Hace mucho estudiar, siempre estudiando. Y aquí viene educación física. ¿Y a dónde vienes? Vengo a mi casa. A Jesús Castillo. A Jesús Castillo. Ahí llega un profesor joven todavía, dispuesto a llevar a la práctica todos los días la educación física. Sí, total. ¿Y cómo te acogen? Me acogen, vamos, yo me he sentido en el Jesús Castillo, me he sentido como en mi casa. ¿Sí? He disfrutado mucho y me han tratado de verdad fenomenal. Solo tengo buenos recuerdos de mi colegio. Es mi colegio y esa es mi casa. Mi familia, mis niños, que me han dado mucho.
decir, muchas veces hemos perdido esa mirada inocente del mundo infantil. Y yo cada día, pues oye, la renovaba. Y ellos me han dado la alegría, la paz, la tranquilidad, la guerra. Muchas satisfacciones. Muchas satisfacciones. Hombre, si con esa edad no te dan guerra, mala cosa. Mala cosa. Mala cosa. Y luego he tenido la suerte de trabajar con un equipo de compañeros y compañeras realmente increíble, con los que desde aquí quiero agradecer los años, porque ahí he pasado de todo. He pasado momentos duros, momentos alegres, momentos difíciles, y han sido como... Vamos, ¿Cuántos años han sido ¡Puf! en Jesús Castillo? no me acuerdo. Ha sido muy difícil. Creo que en total 37 años, una cosa así. Ya pesan. Ya pesan. Y ahí he estado pues hecho de todo. A ver, ¿qué has hecho? Pues hecho de Llega todo, de profesor de educación física joven. Raso, a eso, Seguro que revolucionaste las clases y tú sabrás Bueno, las actividades que les preparaste y les ofrecías día a día. Pero ¿qué has hecho más? Bueno, todo se puede resumir en que no me he estado quieto nunca. Exactamente. Eso sí, eso es cierto. Y pues ahí ya pues empecé de jefe de estudios, bueno, aparte de dar mis clases, jefe de estudios, creo que un año estuve de secretario. Tuve un paréntesis ahí en el que estuve 8 años en el centro de profesores. Luego volví otra vez a mi colegio. O sea, que tienes un espacio largo, diríamos, una etapa que te desvinculas de lo que es la educación día a día, porque ahí es otro tipo de trabajo el que lleváis a cabo. Diferente. Ahí la consejería... Como orientadores o algo. Sí, como orientadores, formadores. La consejería me toca la fibra sensible y decido irme unos años. Ahí creo que estuve 6 años o 7. Y la verdad es que allí he estado muchas veces mejor que en mi casa. Es ¿Sí? mi segundo hogar. Y vuelves Vuelvo y ya... al Castillo. A Jesús Castillo. Y ya un año, los últimos 8 años, he estado de director del centro. Los últimos 8 hasta que te jubilas. Hasta que me jubile. De director. Sí. ¿Pero seguías dando clases? Sí. ¿Siempre educación física? Sí. O sea, siempre. Siempre en chándal. ¿Y bicicleta? ¿Ibas en bicicleta? Sí, por supuesto. Y yo toda mi vida en zapatillas, que esto tiene sus ventajas, ¿no? Claro, no hemos hablado. Sí, eso porque sí, no te verdad. tienes que preocupar ni de combinar la ropa ni nada. Puedes ir como tú quieras. Ni los zapatos ni nada. Así que mi fondo de armario no es nada más que chándal y ropa deportiva. En esas entremedias, no sé, o si me imagino que sí, decides estudiar aquí en la UNED, donde estamos. Sí. ¿Por ampliar conocimientos? Sí, no, pero... ¿Tenías algún interés por la licenciatura de Historia del Arte? A ver, allí sentado en mi casa viendo la televisión, pues no me llenaba a mí mucho. Y entonces decidí un año, que me dio la ventolera, pasé por aquí, por el centro social, y me matriculé en Geografía e Historia. Y el primer año me matriculé en la asignatura más dura, pero oye, sorprendentemente la saqué y eso me animó y poco a poco... No tenía nada que ver con la educación física. Nada en absoluto, ni con lo que yo había leído, y a mí me gustaban las ciencias y todas estas cosas, pero me gustó, me enganchó. Y es que yo suelo vincularme mucho, suelo involucrarme, cuando empiezo una cosa me gusta terminarla y hacerla lo mejor que puedo. Ya. Lo mejor que sea, a veces que las ha hecho... Que las circunstancias mandan. Pero sí, y acabé la licenciatura. Y acabaste la licenciatura. Yo sí estuve me parece que fueron 8 años o 10 años, hasta que así despacito. Matriculaba de 1, de 2, que entonces era licenciatura y las asignaturas eran anuales, no cuatrimestrales como... Ya. El hecho de licenciarte en Historia del Arte o Geografía e Historia, Geografía e Historia, sí. te permite luego ser profesor tutor del centro asociado. Sí, porque luego surge la oportunidad allí de salir en unas plazas de tutor y siempre, ya te he contado que soy un culo inquieto, como dice mi madre, pensé, ¿por qué no? Y fue porque sí. Porque del colegio ya te jubilaste, No, yo dicho. seguía... Digo actualmente. Yo sí, del colegio ya me jubilé hace... Tú compatibilizabas el colegio con el centro asociado. El colegio, el centro asociado, los niños, todas esas cosas. Ya. ¿Y en el centro asociado sigues vinculado? Sí, y sigo como profesor tutor.
Y estoy impartiendo ahora cursos también para un senior, para personas ¿Sí? mayores de 55 o que estén interesadas en la historia del arte. En ese tipo de Y materia. aquí siempre, y además fui delegado de alumno, fui coordinador de extensión, o sea que aquí esta es, por decirlo así, como mi tercera casa ya. Sí, Tengo ya muchas casas, ¿eh? Ya tienes muchas casas. Tengo ya Va a muchas haber que casas. vender alguna. Bueno, Pedro, Orizos, ¿conoces aquí a Orizos? ¿Habías oído hablar de Orizos? ¿O cómo surge lo de Orizos? Surge Orizos a raíz de unos cursos de verano que salen para excavar en el Cerro de las Cabezas. Y ahí pues empecé a conocer gente y de ahí surgió la primera idea entre todos los que íbamos, oye, ¿por qué no fundamos o hacemos una asociación con estos objetivos y tal? Y sigo en Orizos desde entonces. De Fui eso presidente estamos hablando, también. ¿cuántos años hace de eso? Pues eso era muchos años. 30 No o sé, por ahí. no lo sé. Es que las fechas son muy malas para las Y fechas. has sido presidente. Fui presidente de Orizos. La gente estaría muy mal en su momento y decidió confiarme la presidencia, la dirección de la asociación. Ya está. Sigue vinculado a Orizos. Sigues Sigo, ofreciendo seguimos, conferencias Sí, sigo. aquí en la UNED. ¿Sigues yendo por el cerro? Pues por el cerro ya menos. Ya menos. Ya, ¿sabes? La edad ya castiga Claro, mucho. sí, la edad es un inconveniente para algunas cosas. Una vez que ha cambiado uno de estatus, ¿sabes? Sí, es distinto. Y en el aspecto de conferenciante, también te hemos visto por aquí recientemente ofrecer alguna conferencia muy interesante. ¿Sigues preparándote conferencias Sí, y sigo. tal? Sí, ¿Sigues? sí, porque lo único que sé hacer es estudiar, Ya. No poco. no poco. Ya, mucho quisiera. Y la historia, como te he contado antes, pues sí me involucro mucho y la historia del arte es algo que me encanta. Ya. La última que hemos ofrecido fue con motivo del Día de la Mujer. Sí, Y esa es a la que me refería. La que te yo. referías a esta. Que sacaste tantos personajes. Y estoy preparando pues la segunda, que la tengo en el microondas ya. Ya. Entonces que no se pase de temperatura. No, pero le pondré el programa corto, luego abriré el horno a ver qué tal va. Pedro, para ir concluyendo, ¿continúas con deporte diario? Sí. ¿Qué tipo de deporte? Bueno, pues el deporte, a ver, vamos a irnos un poco para atrás, aunque tengamos que remontar. Pues al aprobar por educación física, para prepararme la posición de educación física, entonces había pruebas. Claro. Y pues nada, me preparé, oye, me enganchó, otra cosa que me enganchó, fíjate, ¿te das cuenta? Me voy enganchando a todos, me engancho siempre, me apasionan muchas cosas. Y empecé con el deporte, que pues tendría 26, 27 años, una cosa así. Y ya no he dejado de hacer deporte. Y he hecho de todo, hago todo, he hecho mucho deporte, ninguno bien. Bueno, eso Ninguno bien, pero tampoco he hecho de todo. Y ahora, pues, oye, me mantiene activo. ¿Qué haces ahora? ¿Bicicleta o corres? Hago o bici, qué? corro, voy al gimnasio, a la piscina. No toda la vez, ¿eh? Ya. Claro, voy haciendo Sí. ya No, tranquilidad. no sea que también te sobrepases. No, ya. Recientemente has estado echando una mano en el colegio con motivo del Día del Libro, en tu casa. En el mi colegio, casa, he vuelto a mi casa. Sí. Porque vas por allí. Sí, suelo ir. Sí. Sí. Y, Y nada, ayer sí. estuvimos ahí haciendo, estuvo Don Quijote y Sancho Panza ahí con motivo del Día del Libro. Así que lo pasamos muy bien. Genial, Genial. como dicen ahora los jóvenes. Genial. José Luis Mejía del Fresno está de operador de cámara, Pedro Jesús Jaramillo Santos, Luis Fernando Díaz Gallegos se encarga de la realización. Ahora vamos a ver unas fotografías que nos ha proporcionado Pedro. ¿Qué cabría añadir? Pues cabría añadir que tengo dos hijos maravillosos, que es una de las grandes cosas que me ha pasado. ¿Son valdepeñeros nacidos? Claro, a ver, que en mi trayectoria, uno es valdepeñero, una es valdepeñera y el mayor es torreño. Torreño. Hombre, un poquito, por favor, había que seguirla. Hombre, claro, la Había que seguir trayectoria, la trayectoria y familiar. los orígenes familiares. ¿Y ellos se han decantado uno por la docencia como tú, por el deporte? Por el deporte, sí, Sí. mi hija, sí, le da un poquito.
Jesús el mayor, ni deporte ni docencia. Ya, Pero otro bueno, tipo de trabajo. yo te digo una cosa, Ángel, lo más importante es que sean buena gente, que lo son, Correcto. que sean personas solidarias, que sean personas cariñosas, involucradas en lo que hacen. El lado humano. Totalmente. Yo siempre me ha gustado ver en la gente ese lado humano. ¿Y viven aquí alguno de los dos? Sí, el mayor vive aquí y Teresa pues está donde hay trabajo. Donde trabajo, donde puede estar, puede. Lógicamente. Y luego simplemente añadir pues que tengo a mi lado una persona realmente increíble y que me completa y me llena, que se llama Isabel. ¿Isabel tiene aguante? Me aguanta, que no es poco. Pedro Jesús Jaramillo Santos, genio y figura. Nos ha encantado poder estar con él charlando, ofrecerles a todos ustedes este capítulo de los perfiles valdepeñeros. Y le quiero decir una cosa a él antes de concluir, que es un sincero agradecimiento, porque nada más plantearle la posibilidad en esa conferencia que él ha citado, quedamos emplazados y esto se ha hecho realidad enseguida. ¿Has estado a gusto, Pedro? He estado como en mi casa, mi cuarta casa. Cuarta casa, que claro, está la cuarta casa. Está ya, tengo La tantas UNED, casas. tiene tantas casas. Tengo tantas casas ya. Pues querido amigo Pedro, nos volvemos a encontrar en otra ocasión. Gracias, insisto, gracias a la UNED, gracias a los telespectadores por la amable atención prestada. Y ya saben que en sus entregas en pantalla, en sus redes sociales, en Facebook, en YouTube, tenemos esta semana, y ahí se queda ya para la posteridad, la satisfacción de contar con Pedro Jesús Jaramillo Santos como protagonista de este perfil valdepeñero. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.